Muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos los que nos están escuchando por la radio, por la 90.1, por Avivamiento HUT TV. La verdad que estamos más que contentos, felices. Como bien lo ven, pasamos los días de lunes, pasamos a los días jueves al programa de Generación Influencia. La verdad que estamos felices, estamos agradecidos de poder comenzar, ¿cierto? Esta edición con cada uno de ustedes que nos dejan entrar y permitir en sus casas, en sus privacidades. La verdad que estamos muy felices y como siempre no estamos solos, estamos con un grupo de chicos de acá, me están acompañando del equipo que ustedes ya conocen, así que muy buenas tardes Iris, muy buenas tardes Johnny. Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes a toda la querida audiencia que siempre está allí del otro lado acompañándonos. Estamos muy felices de poder volver. Como saben, la semana pasada no pudimos transmitir el programa, pero ya estamos de vuelta. Así que le damos el recibimiento, la bienvenida a otro programa más de Generación de Influencia. La verdad que no se desprendan porque va a estar tremendo. Así es, pero muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando allí del otro lado y la verdad que estamos felices y contentos con lo que el Señor está haciendo en este tiempo y también con lo que el Señor va a hacer en su vida en este tiempo. Y bueno, le damos la bienvenida en este programa más de Generación de Influencia en programa, y así que se puedan prender, que puedan estar allí atentos, que puedan traer sus anotadores y anotar, porque tenemos un gran tema que tocar hoy. Exactamente, la verdad que es un tema muy importante, un tema que ya lo venimos aplazando por actividades y bueno, por estar muy agitado entre la semana, pero estamos creyendo de que el Espíritu Santo algo va a hacer en la sociedad, creyendo de que algo va a hacer en esta ciudad, y así que queremos que vos seas parte de esto, queremos que vos seas parte de este nuevo tiempo que estamos viviendo. Quizás como lo ves, no es fácil por el tema de la pandemia y por todo lo que está pasando, pero tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que cambia vidas, que cambia diagnósticos, y por eso estamos aquí, para presentar las nuevas buenas de salvación, junto a todo el equipo aquí que nos están acompañando, en la parte de televisión, que nos hace ese ¿cómo se dice? Ese aguante. Esa locura ahí que nos ayudan nos impulsa sí, también. Nos impulsan a poder salir adelante también, así que muy agradecido por ellos también, por Leticia, por Micaela que está del otro lado, y bueno, y por todo el equipo, la verdad que forman, como vieron, somos 5, pero no pudieron estar 2 personas, pero igual salimos, igual creyendo de que algo grande el Señor va a hacer. No te desprendas, y queremos un momento contarte y compartirte de las grandes y maravillosas cosas que el Señor está haciendo, ¿cierto? Podemos ver esta semana estuvo muy lindo, la verdad que estuvimos impresionados de la reunión del fin de semana, contentos, gozosos, pero creyendo que este fin de semana algo nuevo viene, creyendo de que pronto estaremos todos juntos los domingos aquí reunidos en la iglesia, pronto nuevas noticias del cielo, nuevas noticias de parte del cielo para nuestras vidas. Se han presentado los protocolos para que se puedan abrir las iglesias aquí en la provincia de Formosa. Estamos felices de eso, estamos contentos. Y yo te invito a que puedas orar, a que puedas clamar al Señor para que los cielos se abran y que pronto estemos aquí en la iglesia. Pero mientras tanto, nos acompañamos del otro lado en las casas. Hoy compartí en la reunión de jóvenes y le decíamos, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha llegado a la casa. La iglesia ha llegado al living de tu local, de tu hogar, al comedor de tu casa. Y qué más alegría poder influenciar a tu casa, a tu familia con el poder del Espíritu Santo. Pero igual nos extrañamos, ¿cierto? Nos extrañamos todos juntos, estar en la iglesia. La verdad que queremos volver a las reuniones normales, pero el Señor nos está entregando todo esto a su debido tiempo. Y creyendo, orando, pidiendo, importunando el cielo de que algo va a pasar. ¿Es así? Por supuesto. Bueno, también le queremos decir a toda la querida audiencia, al querido oyente, al querido hermano, querido amigo que estás allí del otro lado, que te puedas comunicar a la línea telefónica de la iglesia, que es el 3704-260022. Así que esperamos su reporte, nos cuentan qué están haciendo en esta tarde. Espero que tengan un tereré, que tengan un cosillito, que estén con unos mates allí del otro lado prendidos, todos los jóvenes, igual los adultos, las familias grandes, nos puedan escribir, como decía Iri. Y vamos a charlar, la verdad que no sea muy estructurado esto, que sea bastante dinámico. Exactamente, que nos puedan compartir de lo que está pasando del otro lado. Y como se dice los jóvenes, rompemos todo. Rompemos ¿Sí, todo. ¿Sí, Johnny? Allí del otro lado, ¿no?
Sí. con su tereré porque la verdad que está muy, pero muy calentito el día. Así que sobre todas las cosas que estén allí del otro lado, expectantes. Expectantes de lo que diremos porque todo lo que Espíritu Santo se está moviendo de una manera tremenda aquí en cada reunión, en cada semana. Esta misma presencia va a estar fluyendo ahí en tu casa y también en tu vida en esta misma hora. Así es, y bueno, como ven, estamos aquí prendidísimos, esperando a que se comuniquen con nosotros, a que puedan enviarnos sus mensajes, a que puedan escribirnos por WhatsApp, por diferentes medios de las redes sociales de la iglesia. Y la verdad que vamos juntos a creer del Dios, de lo que estamos hablando, del Dios de lo imposible. Y el tema principal de esta tarde, la verdad que es muy bueno, pero no lo vamos a alargar todavía. No, todavía Vamos a hacer no. el corte, vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte, pero antes queremos darle la gracia, como le decíamos al principio, dar la bienvenida a todo esto, que es Generación de Influencia. Y bueno, creyendo de que algo grande el Señor va a hacer, creyendo de que el Señor se va a mover de una manera diferente. Y como siempre decimos, Avivamiento vive otra realidad. ¿Es así o no, Johnny? Así es. Y bueno, ¿vamos a la pausa, José? Vamos a un corte musical breve, que ya volvemos con esto que es más de Generación de Influencia en programa. Dios te bendiga. Bueno, y volvemos con este precioso programa de Generación de Influencia. Y bueno, vamos a entrar al tema tan esperado, al tema que lo vieron en las redes sociales, al tema que estuvieron allí esperando a ver qué va a pasar con todo esto. Llegó el día, llegó la hora, llegó el segundo, llegó el momento esperado. Y el allí. tema de esta tarde es, vamos a decirlo a coro, que por favor me acompañe toda la parte técnica. 1, 2, 3. La tentación. tentación. Coordinación. Un tema muy, pero muy importante, la tentación. Y para entrar en materia de la tentación, yo quiero leer la definición de tentación. Si me permiten, por favor, leer la definición de tentación. ¿Me permitís, Iri? ¿Me permitís, Johnny? Sí. Ok, listo, vamos a comenzar entonces. Tentación, impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Aquí. A ver, ¿qué opinan del otro lado? Que nos puedan escribir, nos puedan mandar su mensajito. Pero a ver, quiero saber qué opina Iris, qué opina Johnny de la definición. Claro, lo dijiste bien. Impulso de tener algo o de atraer algo, pero que trae consecuencias. Exactamente. Que, claro, ese impulso, lo malo que quizás me atrae a hacer tal cosa, trae consecuencia, pero como decía, que trae consecuencias. Exactamente. Y podemos ver también, trayendo a la actualidad, trayendo a lo que, bueno, vamos a compartir igual bastante temas con respecto a la tentación, pero fíjense, vemos como en la actualidad muchas veces estamos pasando por esos momentos de caer o hacer algo que nos va a traer una consecuencia mala, ¿cierto? ¿Cierto, Iris? ¿Cierto, Johnny? Claro. Entonces, yo quiero que más o menos nos cuente, Iris, con respecto a José, con respecto a lo que vas a hablar del tema. ¿Ya cuento? Más o menos, tirando más o menos la idea, empezar a entrar a materia, vamos a ir desmenuzando esto de a poco, porque yo sé que para la gente que nos están escuchando del otro lado y nos están viendo, yo sé que va a ser de mucha influencia y mucha importancia, e incluso muchos jóvenes también. Pero por supuesto. Una de las tentaciones que estuvimos hablando con los chicos era de la tentación que tuvo José con la mujer de Potifar. Esa parte lo habla en el libro de Génesis 31, tenemos a partir del versículo 1 hasta el 23. Bien contaba que Potifar había comprado a José como esclavo, sería, para que trabaje en la casa. Bueno, por tal razón, José era muy bello, era de buen parecer. Entonces la mujer de Potifar le llamó la atención y le dijo, muchas veces le suplicaba y le rogaba y le decía, acuéstate conmigo. Pero José era un hombre que tenía ese corazón conforme al Señor. Tenía el temor de Dios, Por supuesto, temor, más que nada, temor de caer en ese pecado. Y él podía hacerlo si quería. Y Claro. no iba a pasar nada, porque Sí. el rey le dejaba todo a cargo, le dejaba la casa. ¿Por qué? Porque José hacía prosperar todo lo que había ahí. Y Dios siempre estuvo con él. Pero una de las cosas que él tuvo, primeramente, fue temor a Dios, de no caer en ese pecado. Y estuvo una vez, como contaba la historia, el rey viajó, se fueron de viaje, la casa quedó sola.
En ese momento quedó la mujer de Potifar y entonces va José a hacer el trabajo que siempre hacía todos los días. Y en ese momento le ruega otra vez, nuevamente, la mujer de Potifar, acuéstate conmigo. Entonces en ese momento José sale huyendo de allí. Y en ese momento la mujer de Potifar toma su manto. Y luego cuenta la historia, le cuenta a su esposo cuando vuelve, que José le quiso violar. Fuerte, fuerte. Que José le quiso violar y que ella empezó a gritar, y entonces en ese momento José sale corriendo y hasta su ropa dejó. Pero en ese momento él dejó su ropa porque estaba escapando para no caer en esa tentación. Exactamente. Y muchas veces nos sentimos así como José, ¿cierto? Muchas veces, no en la parte sexual, sino que en otra parte, el diablo nos tienta. Nos tienta, qué sé yo, en la mentira, ¿o no, Johnny? No sé, en mentir a alguien, en traicionar a alguien. Y muchas veces nosotros, en vez de salir o de huir de la tentación, de correr, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice, huyan, salgan, corran. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y qué casualidad podemos ver en la palabra que nos enseña sobre y nos da como una enseñanza de que muchas veces el diablo te pone esa pared como para que vos puedas caer en eso. Y luego te deja que el Señor te deja que tomes la decisión vos y digas, a ver, ¿escojo esto o escojo lo otro? Ahí está. Y fíjese chico, que cuando el rey se entera de esto se enoja mucho. Y entonces le manda a la cárcel a José. Pero aún José estando en la cárcel, Dios seguía con él. ¿Por qué? Porque él hizo lo que a Dios le agradaba. Y en ese momento aún el que estaba a cargo de la cárcel le deja a cargo a José. Y él estaba a cargo de todos los presos, él hacía todo. Imagínense el favor de Dios sobre su vida. Qué impresionante cuando perseguimos lo que a Dios le agrada, más que nada. Y Dios siempre va a respaldar, a no ser que caigamos en ese pecado, ahí ya entra otro tema. Exactamente. Y Johnny, ¿qué más o menos vos podés contarnos con respecto a lo que Iris estabas hablando? A ver, de tu punto de vista, a ver, como la palabra nos enseña, somos estudiantes de la palabra, ¿cierto? Conocemos la palabra. Yo quiero que nos cuente más o menos lo que Iris está hablando, con respecto a lo de José. Yo sé que ella dio su punto de vista, yo doy mi punto de vista, pero queremos saber más o menos, a ver, con respecto a esto, ¿qué? Podemos ver, de que José huye de la tentación, y de esa manera pudo agradar a Dios. Sinceramente, podemos ver esa gran enseñanza que nos deja la Biblia de poder huir de la tentación, porque de esa manera podemos agradar a Dios, huir de esa tentación, de esos malos deseos, de esas pasiones malas, porque quizás tenemos deseos, un deseo de comer algo, un deseo de comprarme algo, pero esos deseos malos, la gran enseñanza que nos deja la Biblia es poder huir de esos malos deseos que todos los días tenemos en nuestra vida diaria. Entonces esa es una gran enseñanza y ese es mi punto de vista, de que debemos huir de los malos deseos, siendo que todos los días tenemos que afrontar. Totalmente, y podemos pensar que hoy en día muchas de las consecuencias malas, ¿cierto? Malas en el mundo, en sí, en todo lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia, con respecto a lo que el mundo nos deja, vemos como en sí Dios te está probando, ¿cierto? Dios te prueba algo así como le probó a José. Bueno, José cayó, ¿cierto? Vemos como le probó en sí en su fidelidad, y muchas veces el Señor te prueba en la fidelidad, te prueba a ver hasta dónde vos vas. Y ahí metemos la pata, ahí metemos, como se dice, la pata con los jóvenes, y vemos de que el Padre está esperando por nosotros. Muchas veces Él nos da miles de misericordia, pero también queremos más o menos, quizás por la sabiduría del ser humano, muchas veces por la falta de humildad, por la soberbia del corazón, ¿qué hacemos? Hacemos el cansancio, justamente, ¿no, Iris? Por el cansancio, ¿no, Johnny? Por el cansancio muchas veces. ¿Qué decís vos? Así es, por el cansancio, como podemos ver bien la historia de Saúl, ¿no? Sí, que por el cansancio él tenía ese deseo de comer. Entonces bien,
por el cansancio, él cedió a ese deseo y comió, y por lo cual vendió su primogenitura. Ahí podemos ver claramente que el cansancio nos puede llevar a cometer el pecado también. El cansancio nos puede llevar a ceder a ese pecado. Si bien el pecado no tiene poder para nada, no es que eso te reatrae, sino que cuando uno cede a ese deseo es cuando el pecado, ahí uno va a ceder al pecado a través de ese deseo. Así que qué bueno que podamos estar atentos, qué bueno que podamos estar descansados, que podamos estar primeramente constantemente en búsqueda del Espíritu Santo, en la búsqueda con Dios directo, para poder no ceder a esos malos deseos y después de esos malos deseos ceder al pecado. Pero por supuesto, fíjate vos que acá es un muy lindo ejemplo de la Biblia, porque en ese momento cuando él, por así decirlo, José estuvo allí tensionado, porque la mujer de Potifar le obligó y le suplicaba que se acueste con él sería. En ese momento José, para no caer, salió corriendo. Y eso creo que es lo que debemos hacer nosotros. Cuando el pecado ya está ahí a punto, debemos huir, debemos salir corriendo. Y aunque quizás después vengan consecuencias, pero siempre va a estar la bendición de Dios. Hay que correr el pecado. Pero por supuesto. Vemos como, por ejemplo, también el claro ejemplo que también vamos a tocar en tema, pero de algo, vamos a sacar algo sobre David, por ejemplo. Él cayó en pecado muchas veces por cansancio, sabiendo de que fue uno del rey muy importante. El Señor te perdona, te da oportunidad. Pero muchas veces somos tentados y sabiendo la verdad incluso, sabiendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que debemos hacer como cristianos, ¿qué es? Huir. Huir. ¿Por qué? Porque trae consecuencias malas muchas veces. Y puede traer, mira, yo entiendo que puede traer hasta enfermedades muchas veces, en diferentes índoles. ¿Qué decís, vos? Sí, obvio. El pecado tiene su paga. En todas las áreas. En todas las áreas. Así es. Mismo. Entonces, queremos más que nada en este tiempo que estamos atravesando junto a todos los jóvenes, a todos los que nos están mirando por la fanpage de Facebook, en QTV, todos los que están escuchando por la radio, por la 90.1, queremos dar ese ánimo de decirle, con Jesús todo es posible. Con Jesús todas las cosas se pueden salir adelante. ¿Entienden? Con Jesús todas las cosas lo vemos de diferentes maneras. Es así, chicos, ¿cierto? Podemos ver cómo nuestras vidas fueron transformadas, podemos ver cómo nuestras vidas fueron cambiadas con Jesús. Cuando uno toma una decisión por Jesús, esto es algo mínimo que estamos hablando recién, todavía no desmenuzamos todo el tema, todavía falta un poquito, mucho, pero es algo, son como puntos específicos. Como ítems. Exactamente, que vamos a ir tocando. Entonces queremos que no se despeguen de ahí de la 90.1 ni de QTV, que vamos a un breve corte de 1 segundo o más, no sé, te dejamos 10 segundos, te dejamos para donde vaya, 10 segunditos y ya volvemos con esto que es Generación de Influencia en programa. Bueno, seguimos con el tema de la tentación. La verdad que es un tema muy importante en el que estamos hablando. Damos saludo a la hermana Lili que nos están escribiendo allí por Facebook. Dios les bendiga a mi hermana, a todos los que están conectados allí por Facebook nos mandan su saludo. Muchísimas bendiciones. Y bueno, vamos a comenzar en esto que es la tentación que estábamos hablando para tocar así. Yo le dije a Eric que toque así unos temas así muy importantes y habló de todo el tema. Pero yo sé que Sauno tiene un tema muy importante, un tema que yo sé que muchos quieren escuchar y que nos va a servir para enseñanza, pero también para aplicar a nuestra vida como cristianos, o para los que están escuchando por primera vez, van a poder entender lo que la Biblia nos quiere enseñar hoy a la tarde. Buenas tardes, Samu. Dios le bendiga, queridos compañeros. Dios le bendiga a toda la audiencia que está ahí detrás del televisor, detrás del teléfono, del celular, detrás de la radio. Bien, la tentación, según Jesús, la tentación que le vino a Jesús. No sé si quieren que cuente todo o a grandes rasgos. A grandes rasgos, después entramos al tema principal. Para el finalizar le vamos a dar la comida principal. Ahora vamos a dar la entrada a Samu y después le vamos a dar la comida principal, ¿sabes? Bien. Vamos a entrar con la entrada en calor, según los profes de educación física.
La tentación según Jesús, la tentación que sufrió Jesús en un tiempo de desierto, el tiempo de desierto lo podemos representar como el tiempo que nosotros estamos pasando medio mal, no se nos está dando las cosas. De esa manera es allí donde el diablo viene a querer tentar a nuestra vida, diciéndonos de que no nos sale bien de que no nos salen bien las cosas, y de esa manera quiere venir a desanimar nuestra vida. Y lo que trae la tentación principalmente es venir a quitarnos la identidad de hijos. Como dice en Mateo 4, que es el pasaje que vamos a leer, en donde el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios. Y el diablo le quería sacar la identidad de hijo principalmente, y sabiendo que mucho más atrás en Mateo 3:17 dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces lo que nos quiere venir a sacar el diablo en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de angustia, en ese proceso que estamos pasando, en esa, no sé si decirlo así, pero como una mala racha que nos va a llevar mucho más allá. Allí es donde Dios quiere tenernos, en lo más profundo. Allí es donde suele pasar el famoso silencio de Dios, en donde Él quiere que nos refugiemos en Él y confiemos absolutamente en Él. Así como lo hizo Abraham, la confianza de Abraham llegó a que toda su descendencia entre en la tierra prometida. O también como Isaac, la obediencia que tuvo Isaac con Dios, podemos verlo en Génesis 26, en donde Isaac confió en Dios y supo obedecer la voz de Dios. Cuando Dios le dice: no te vayas a Egipto, vete a Gerar, en donde Isaac estaba por tomar una mala decisión, es allí donde viene la tentación, en las decisiones que tenemos que tomar. Y entonces, ¿qué dice Isaac? Bueno, voy a obedecer a Dios porque esto me conviene. Quizás duela, quizás a nuestros ojos sea la decisión que, pero ¿por qué voy a tomar esta decisión si está re mal Dios? Pero no es Dios el que está mal, somos nosotros. Y de esa manera podemos ver que después en Génesis 26:12 dice: y ese mismo año Dios le dio a Isaac 100 veces más de lo que había sembrado. Pero podemos ver que en el Génesis 26:25 dijo que Isaac presentó un altar de adoración a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros en ese tiempo de tentación, en ese tiempo de angustia que estamos pasando en ese desierto? Que nosotros sepamos ser agradecidos con Él aunque no veamos nada. De esa manera fue una entrada en calor con lo que vamos a hablar hoy, lo que es la tentación con Jesús. Y podemos ver también, Samu, de que cuando uno, como hombre, como ser humano, cuando uno pasa por ese momento que vos estabas hablando de la tentación, en 100 decisiones, quizás no puede hacer la parte sexual o otras partes como mentira, pero en tomar decisiones de la vida, ¿sí? Le hablo a todos los chicos a ver qué opinan, vamos a dar otro punto de vista, conforme a la palabra. Y muchas veces nosotros, al tomar unas decisiones, muchas veces lo tomamos con un corazón duro, o lo tomamos muchas veces con un corazón entenebrecido, o por lo que pasamos en el momento, o quizás nos lastimaron, o quizás nos juzgaron, o quizás nos rechazaron en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos acotar con respecto a eso cuando viene ese momento de tentación? Por ahí decimos: vamos a tirar todo a la borda, echar todo a la borda, como se dice. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos, tomar esas decisiones radicales por Jesús? Claro, Josi. Como estaba escuchando atentamente lo que vos decías, de que dijiste de que la tentación y las decisiones que nosotros tomamos puede venir por dos cosas. Primeramente, por el ya, que nosotros queremos ya las cosas. Y segundo, por no tomarnos un tiempo con Dios. Porque nosotros sabemos que si no tomamos un tiempo para consultar a Dios, y en la Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de Dios no son los nuestros. Entonces, si los tiempos de Dios no son los nuestros, si nosotros queremos ya, Dios nos va a decir: no, espera un ratito, pero ¿para qué va a ser? Para nuestro bien. Porque ¿de qué sirve de que Dios nos dé todo lo que nosotros deseamos sin primero ser probado en nuestro corazón? Porque Dios es un Dios que piensa, porque Dios piensa primeramente en nuestro bienestar. Porque ¿de qué sirve de que Dios nos dé todo hoy y el día de mañana nosotros nos alejemos de su camino y nos perdamos primeramente todas las bendiciones que Dios tiene aquí en la tierra?
Y segundo, nos perdamos la bendición de estar en el cielo en el día en que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra o en el día en que veamos a Jesús venir por nosotros. De esa manera podemos ver que influyen dos cosas muy importantes, que son las decisiones y el no tomarnos un tiempo con Dios para tomar esas decisiones. Así es, Samu. Y podemos ver también que cuando, como vos hablaba de cuando el diablo le muestra todas esas cosas tan lindas a Jesús, vemos como él fue radical en su decisión. Pero también yo sé que Iris tiene un tema muy importante, lo que estaba hablando con respecto a José, y podemos ver cómo por ahí se entrelazan los temas. Podemos ver cómo podemos sacar unas aplicaciones para nuestras vidas como cristianos, para nuestras vidas como seres humanos, de lo que cada uno vamos a volcar en esta tarde. Pero en sí, yo quiero que más o menos nos cuente Johnny o Samu, cualquiera de los dos, o Iris, nos hable más o menos con respecto a las decisiones que uno tiene que tomar como cristiano. A ver qué piensan ustedes, cómo tiene que ser la decisión que toma un cristiano con respecto a la tentación. Ahí Iris le va a hablar. Bueno, la verdad que como estaban diciendo ustedes, chicos, yo creo que, bueno, no creo, perdón, borro eso. Válgame la redundancia. Dice la Biblia, el mejor ejemplo es Jesús para seguir acá. Exactamente. El mejor ejemplo, más allá que hubieron hombres como José y otros que hicieron lo correcto al corazón de Dios, el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Y yo creo que esa palabra. Dale, seguí, tranquila. No, perdón. Bueno, la convicción del corazón, más que nada, sabiendo quién soy yo. Al saber eso, no tendría que tomar ninguna decisión. Al saber quién soy yo y mi identidad, más que nada, no tendría que tomarme ese tiempo o quizás a la apurada tomar algo que no es. Exactamente. A ver, Johnny, más o menos, contanos. Como decía Pablo en sus cartas, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, de tal manera que ya no debo elegir yo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, sino ya ir en el secreto y que el Espíritu Santo nos hable por su palabra, nos hable a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, y allí poder tomar las decisiones y no caer en esas tentaciones, no ceder a esos deseos y luego pecar. Exactamente. Y vos, tocando con respecto a lo que hablaba de los líderes y todo eso que el Señor nos puso en esta tierra, las autoridades, muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, por ahí tendemos, hablo en general, me pongo yo también, tendemos muchas veces a rebelarnos. Yo creo que una de las cosas que el diablo pone es la tentación a rebelarnos ante nuestras autoridades, a rebelarnos ante la palabra de Dios. Entendemos que la palabra de Dios dice que es como una lanza que tiene unos filos, una espada doble filo que entra y penetra todo hasta lo más profundo del corazón. Y la palabra es de Dios útil para redarguir, para corregir. Y podemos ver que cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, y si no obedecemos a la palabra y a lo que nuestras autoridades espirituales nos dicen, también es una tentación. Yo creo que también es una tentación. ¿Por qué? Porque el diablo te está mostrando ahí, no sé qué piensan exactamente, a ver qué piensan los chicos acá con respecto a eso. Cuando nos dicen una orden, pongo un ejemplo, una orden, y no obedecemos, ¿estamos siendo tentados muchas veces? Exactamente, principalmente al no obedecer ya nosotros entramos en pecado, así como también la viuda que se le acercó al profeta Eliseo. La viuda le dice: tengo estos problemas, tengo esto y esto, y el profeta Eliseo le dice: ve y haz esto. Y entonces de esa manera la viuda supo acatar las órdenes del hombre de Dios, el hombre que puso Dios con la suficiente autoridad espiritual. Entonces, ¿qué hizo la viuda? La viuda acató las órdenes y de esa manera podemos ver que la bendición fue sobrenatural y abundante, porque podemos saber de que en la obediencia está la bendición. Y si nosotros hacemos lo bueno delante de los ojos de Dios y principalmente acatamos las órdenes con respecto a las autoridades espirituales que Dios puso en esta tierra, de esa manera Dios no se va a olvidar de nosotros. También
no sé si Josi querés que comience ya con el tema de la tentación según Jesús. Sí, comentándonos completamente ya el tema con respecto a la tentación de Jesús, lo que él ha pasado como hombre, ¿cierto? Bien, bien. Segurísimo que nosotros, cada uno de los que están allí detrás, habrán escuchado de Jesús, ¿cierto? De esa manera podemos ver de que Jesús fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, pero Él vino en esta tierra siendo 100% hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo, claro, con un ADN espiritual, pero fue concebido dentro del vientre de una mujer de carne y hueso. Y podemos ver de que Él, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, nunca se abusó de los atributos de Dios que tenía. Entonces podemos ver que Jesús en esta tierra fue como cualquiera de nosotros. Y podemos ver de que él sufrió con respecto a los sentimientos, porque en la Biblia dice Jesús lloró cuando Lázaro murió. De esa manera podemos ver que Jesús podía decir, con respecto a las apuradas que estábamos hablando hoy, Jesús podía decir, bueno, yo quiero ya mi ministerio, y él su ministerio recién comenzó a los 30 años, pero Dios ya lo estaba usando de los 12 años cuando estaba allí en la sinagoga, discutiendo con los maestros de la ley, con los sacerdotes encargados. Pero podemos ver de que Jesús, el ministerio de Jesús comenzó recién a los 30 años, en donde Él fue bautizado, y de esa manera, después del bautismo, vino un tiempo de desierto. Y podemos ver que en nuestra vida el bautismo es una representación de renacer de nuevo. Así como Mateo le decía a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y el bautismo es dejar nuestra vida vieja en las aguas y renacer, ser un hombre nuevo. Y entonces Jesús renació a través del bautismo y recibió al Espíritu Santo, ¿cierto? Y nosotros, cuando somos hombres y mujeres nuevos, nos sentimos en completa paz, en confianza en Dios. Bueno, allí no termina todo, y no todo va a seguir así, sino de que nosotros tenemos que tener desafíos y pruebas para poder ir avanzando y avanzando. ¿Pero para qué? Para nuestro bien. De esa manera, ya Jesús, habiéndose bautizado, podemos ver y leer en el libro de Mateo 4:1, de allí vamos a comenzar a leer, y dice, Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Apareció el diablo y dijo, si eres hijo de Dios. Vino a traer una duda en su vida, una pequeña duda que a veces nosotros tenemos y decimos, ¿y qué tiene si hago esto si nadie me ve o yo no valgo nada para nadie? Pero nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Samu, ahí en ese tema que vos dijiste está bueno eso, quiero que lo explique, ese nadie me ve, típico de eso todos los pibes, nadie me ve, y a Ceci eso. ¿Qué dice Samu? De esa manera tenemos que saber primeramente que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Ahí está. Pero principalmente tenemos que saber que nosotros somos escogidos de Dios. Si hoy vos estás escuchando este programa, no es casualidad, es porque a partir de hoy Dios te quiere llamar su hijo. Podemos ver de que nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser creación a hijos de Dios. Y podemos ver que en una de sus parábolas Jesús dice de que si Dios da de comer a las aves de los cielos, ¿cómo no va a dar a sus hijos? De esa manera, si nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos más que vencedores, principalmente en esta tierra, que es donde nosotros más lucha tenemos. Estaba escuchando una prédica hace unos días en donde decía que los ángeles se admiran a ver a los hombres en la tentación y pasando las tentaciones, porque los ángeles son llamados creación de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. De esa manera, si nosotros somos hijos de Dios, Él nos puso en esta tierra con la suficiente autoridad para sujetar demonios, pero para también pasar las tentaciones. Y si los ángeles son tan celestiales y nosotros llegamos a admirarlos a ellos,
cuánto más ellos a nosotros que estamos pasando esas tentaciones, que estamos pasando esas tribulaciones en estos días. Pero lo principal es que ellos se alegran al que nosotros podamos pasar esa tentación, y más se alegra a Dios. Y seguimos leyendo, y dice, y él respondió y dijo, Jesús le respondió a Satanás cuando le dijo, si eres hijo de Dios. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Otra vez vino el diablo con el mismo argumento, si eres hijo de Dios. ¿Y qué le dice el diablo? Échate abajo porque escrito está. ¿Qué usa el diablo acá? Usa la palabra. ¿Y qué dice anteriormente? Jesús le dijo, escrito está. De esa manera podemos ver que hay dos componentes fundamentales en nuestra vida para poder pasar ese tiempo de prueba, ese tiempo de tentación. Primero es Mateo 4:1, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos agradar la voluntad, agradar al Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Y eso es tener una comunión con el Espíritu Santo. Ese es el primero. Y el segundo componente muy fundamental es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está. Y el diablo le dijo, escrito está también, ¿cierto? El diablo va a usar la palabra porque el diablo se sabe la Biblia de pe a pa. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, revelada por el Espíritu Santo, es diferente. Por eso dice de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Así es. Y cuando nosotros tenemos una vida en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos revela su palabra. Pero ¿cómo nos revela su palabra? Si abrimos la Biblia y leemos de esa manera. Y podemos ver que el diablo no pudo vencer a Jesús porque él estaba acompañado del Espíritu Santo. ¿Y qué tenía para que el Espíritu Santo esté sobre él? Tenía palabra en su corazón. Su corazón estaba meditando en la palabra de Dios. El diablo no pudo engañar a Jesús. Como todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros podemos ver que en la Biblia quizá no dice que vos no fumes, pero también en la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De esa manera podemos ver que la tentación viene, el diablo va a usar argumentos bíblicos, va a usar, pero si nosotros tenemos la palabra revelada por medio del Espíritu Santo, vamos a poder vencer todas esas tentaciones. Porque cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, todo es diferente. Es como dar una vuelta, un giro de 180 grados, en donde no nos encontramos más donde estábamos. Así es. Sí, como para no hacer... Y con respecto a lo que estabas hablando, yo creo que muchas veces pasamos por esos momentos de dificultad, Samu, y con respecto a lo que hablabas del libro de Mateo, también de los evangelios, donde vemos cómo caminó Jesús y todo lo que enseñó, pero en sí podemos rescatar algo de Jesús que fue muy importante, fue esa obediencia al Padre, esa sujeción al Padre, esa fe que tenía, y fue tentado, como hablaba Samu, fue tentado, claro, pero lo que le hizo diferente es que no se dejó postrar ante nadie, no vendió su primogenitura por nadie, no tiró a la borda los planes de Dios para su vida, pero entendemos también por medio de la palabra que todas las cosas que Jesús ha hecho aquí en la tierra, también nos ha dejado para que nosotros lo podamos copiar ese ejemplo. Aunque quizás cueste muchas veces, va a costar muchas veces esas garroteadas que le pegaron para ir a la cruz. Yo creo que cada uno de nosotros debemos entender por medio de la palabra de Dios que estando en esta tierra vamos a ser tentados, pero creo yo que vamos a salir victoriosos, vamos a salir 100% victoriosos cuando vencemos esa tentación y huimos de esa tentación. ¿Cierto, Johnny? Así es. Y bueno, seguimos con el siguiente tema, ¿no? Así es. ¿Qué les parece? La gran pregunta, ¿Dios tienta o quién es el que tienta? Oh, tremenda, che, está bueno eso, ¿eh? Para la gente, a ver qué nos dicen. ¿Quién gana? A ver, ¿quién nos escribe primero? Gana un premio. Una corrida en el óvalo de 100 metros. Acá está el profe. El auto que está afuera. No. Bueno.
¿Gratis un mes? Bueno, ¿quién nos tienta a hacer lo malo? Primeramente, el que nos tienta a hacer lo malo es alguien que hace lo malo. ¿Me siguen? Sí, vamos, Johnny, sí, te estamos acá escuchando. Porque como alguien que nunca hizo lo malo, o como Dios que nunca ha hecho lo malo, ¿cómo no va a tentar a hacer lo malo? Así que Dios no tienta. Vemos en el libro de Santiago 1:13, Santiago 1:13. Cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo. No tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Podemos ver, para aclarar aquí, que dice la muerte. La muerte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, representa algo muy espiritual, representa separación. Muerte es igual a separación. Entonces, cuando nosotros pecamos, morimos, porque cuando pecamos nos separamos de Dios y no tenemos conexión, nuestro espíritu no tiene conexión con el Espíritu Santo, entonces estamos lejos de Él, entonces estamos muertos. Exactamente, Johnny, con respecto a la muerte. Con respecto a la muerte ya sucedió allá en el Edén, en donde Dios le dice a Adán y Eva, si comen de del fruto de este árbol morirán. Pero no era una muerte de cuerpo, era la muerte espiritual. La sensibilidad que ellos tenían al Espíritu Santo se fue. De esa manera ellos murieron espiritualmente. Separación. Exactamente, la separación, la comunión que ellos tenían con Dios. Sí, Johnny. Bueno, entonces podemos ver que cuando una persona es tentada por sus propios malos deseos, y malos deseos, ¿cuáles son esos malos deseos? Esos, qué sé yo, la glotonería, el querer robar, el querer matar, el querer hacer tales cosas que no agradan a Dios. Esos son nuestros malos deseos. Entonces son esos los que nos tientan para hacer eso. Entonces allí es cuando pecamos, y cuando ese pecado se desarrolla completamente, morimos, como ya le explicábamos que era morir. Entonces, ¿cuándo uno tiene malos deseos? Como bien hablábamos del rey David. ¿Hablamos del rey David? No, todavía. Ah, bueno. Todavía no te adelantes los temas, vamos. No, cuando, claro. Entonces, cuando uno tiende a hacer lo malo o piensa de malos deseos, es cuando está sin hacer nada. Cuando está... Ahí está. Cuando David no fue a la guerra, entonces ¿qué hizo? Pecó. Claramente, no, David no estuvo activo, su mente no estuvo activa en hacer algo, entonces fue cuando le vinieron y le tentaron esos malos deseos. Así es, Johnny. Yo creo que también que muchas veces, justamente con lo que vos estabas hablando recién, el cansancio, una mala pasada también, el estar cansado, el estar ocioso, muchas veces podemos estar sin hacer nada, pero podemos hacer algo constructivo, hacer algo que nos edifique. Claro. Hoy hablaba con los grupos de los jóvenes y les decía algo importante. Quizás estés en tu casa tranquilo, no tenés ni una actividad, pero puede ocupar tu mente, por ejemplo, en leer un libro, en estudiar la palabra de Dios, estar ahí conectado con el Espíritu Santo, que nos va a hacer crecer. Y como yo le decía a los chicos hoy, la tentación va a venir a tu casa, pero la palabra de Dios con el Espíritu Santo nos va a hacer huir de esa tentación y nos va a hacer que podamos saltar y salir al otro lado. Vemos el caso de Adán y Eva, por ejemplo, lo que ha pasado por una desobediencia. Estuvo la tentación, pero en vez de huir de la tentación, cayeron en la tentación. Entonces pasa muchas veces eso, que el diablo nos deja la tentación ahí, pero si somos nosotros cristianos, hijos de Dios, con convicciones y valores firmes de parte de Dios, no vamos a caer. Así es. ¿Y qué dice la Biblia con respecto
a las pasiones o a los malos deseos. Como dice en 2 Timoteo 2:22, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Y pasiones, el griego, la palabra original en griego es epitumia, que significa deseos. Entonces viene a ser que huyamos, que Timoteo o que nosotros mismos huyamos de esos malos deseos, de esas malas pasiones. Entonces, la Biblia es un libro muy, pero muy espiritual y de gran contenido para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria. Y aquí dice que podamos huir de las pasiones, o sea, que podamos huir de los malos deseos, de aquellos malos deseos que vienen a nuestra mente muchas veces, que los podamos desechar de nuestra mente, que podamos decir no, que podamos ocupar nuestra mente en leer la Biblia, en buscar a Dios, en hacer algo constructivo, en charlar con tu hermano, con tu padre, de cosas que edifican. Entonces, de esa manera, esos malos deseos no vienen a nuestra vida. Entonces, al no venir a nuestra vida y nosotros no cedemos a eso, no vamos a pecar. Así es, Johnny. Y con respecto a lo que hablabas de David, tenemos un tema muy importante. Ahí estamos en David. En el libro de 2 de Samuel 11. Dice la palabra, el libro de Samuel, dice: una tarde después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Acá me quiero detener y estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Acá me quiero detener y vemos como los planes, con los planes y propósitos de Dios que cuando tenemos como cristianos en el camino del Señor, en la iglesia, vamos a vivir muchísimas luchas, vamos a vivir muchísimas como cargas que muchas veces nos llevan a pecar. Pero tenemos un claro ejemplo de la vida de Jesús. Cuando este rey David estaba ocioso, cansado, dice que andaba paseando por su palacio, ¿qué pasó? Cayó en pecado. Entonces yo quiero que vos entiendas de que cuando muchas veces estamos desenfocados de los planes de Dios, o cuando muchas veces no estamos orientados en verdaderamente lo que la palabra del Señor nos entrega y tendemos a caer. Quizás no sea como le pasó a David, quizás sea en mentiras, en odio, en raíces de amargura, en falta de perdón, en miles de cosas que la Biblia nos enseña. ¿Y qué debemos hacer? O como hablaba Johnny en las pasiones juveniles, ¿y qué debemos hacer? Debemos resistir al diablo, debemos huir de las tentaciones. Como hablábamos, la definición de tentación, ¿qué es? Significa hacer algo malo que traerá su consecuencia, parafraseando lo que significa la tentación. Entonces, hoy tenemos una clave para huir de la tentación, que es la palabra de Dios y lo que Jesús nos ha enseñado. Que cuando el diablo le mostró todo lo que quería darle, le ha mostrado: si eres hijo de Dios, a que esa roca se convierta a pan. Y él le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre. Vemos como tantas debilidades o tantas tentaciones que ha pasado Jesús. Y también nosotros como hijos de Dios pasamos por miles de debilidades, pasamos por miles de cosas que quizás para la gente que no conoce a Cristo, normal. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno estudia la palabra de Dios, vemos como se nos revela de una manera diferente. Se nos revela de una manera que no podemos, no podemos ni pensar, como dice la palabra, cosas que no ha subido al corazón del hombre, cosas que no ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros, pero para aquel que en Él confía y huye de la tentación. Yo creo que cuando huimos de la tentación, algo grande se empieza a producir. Lo que la palabra nos enseña es que estamos en el tiempo, estamos en la hora, estamos parados en el tiempo señalado por Dios
Y una de las herramientas principales para que tengas tu vida en victoria y tu vida en abundancia es que huyas de la tentación. Así que, bueno, ya estamos llegando al final de este programa. La verdad es que fue de gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes con este tema es de la tentación. Pero no queremos irnos antes de que puedas, allí donde estás en tu casa, en tu lugar, en tu habitación, puedas hacer una simple oración con nosotros, una simple oración que los chicos te van a acompañar a que puedas repetir con nosotros si nos estás escuchando por primera vez. No sé si estás escuchando de otro lado del mundo y no entendés lo que estamos hablando. Yo creo que con el Espíritu Santo las cosas son posibles y las cosas que no son claras, con Él se van a hacer claras. Entonces, yo quiero que puedas tomar allí, no sé si estás con tu familia, con tu amigo, vecino, puedas tomar allí un tiempito y juntos vamos a hacer una oración. Una oración que va a marcar tu vida, una oración que verdaderamente va a marcar la historia de tu vida, pero también vas a entender los planes y propósitos de Dios a partir de este momento. Y como te contamos la historia de Jesús, te contamos de que José huyó de la tentación, un claro ejemplo. Te contamos de David, que por estar ocioso, cansado, ¿cuántos ítems podemos sacar de aprendizaje de lo que hoy hablamos de la tentación? A ver si nos escriben por el número privado y nos cuentan o nos hablan y nos dicen, a ver, mira Josías, este ítem, mira, yo me siento, ¿cómo es? Digno de todo lo que estás hablando y justo este me tocó a mí. Entonces yo quiero que nos hable, que nos cuente, que nos mande su mensajito, pero vamos a hacer una oración juntos ahí donde estás. Yo quiero que cierres tus ojos y digas conmigo, Señor Jesús, yo te necesito, he sido pecador, he estado lejos de ti, pero hoy me arrepiento. Reconozco en mi corazón que he pecado, que me he apartado de ti, pero te pido perdón por todo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Quiero serte fiel a ti todos los días de mi vida, hasta el día que pueda estar contigo, por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si hiciste esta oración, yo quiero que te comuniques con nosotros. Al pie de la pantalla está el número telefónico que es 3704-260022 y quiero que nos cuentes tu testimonio, tu vida. Y vamos a escribirte, vamos a hacer un seguimiento todos los días de compañeros, de hermanos. Obviamente es una gran familia, una familia grande. Y como todo hermano, como toda persona que se preocupa por su familiar, estamos pendientes de vos, estamos pendientes de lo que necesitas. Y sobre todas las cosas, como dice el eslogan de Avivamiento vive otra realidad. Así que esto fue todo lo que por hoy, Generación de Influencia. Estamos felices, chicos. Vamos a despedirnos. Sus palabras de aliento para la gente, para la gente de Palo Santeña, para la sociedad de Hood TV. Una palabra de aliento para cada uno de ellos. Así es. Bueno, estamos muy agradecidos por lo que están allí del otro lado. Y bueno, que podamos seguir primeramente el ejemplo de Jesús, de poder obedecer al Padre y de poder seguir adelante buscando a Dios y al Espíritu Santo. Me toca. Únicamente si Jesús, siendo 100% hombre, pudo en esta tierra, ¿cuánto más nosotros? En mi nombre harán cosas mayores, dijo Jesús. Así que bueno, te aliento a que puedas ir contra esos enemigos en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, muchas gracias, querida audiencia, querido oyente, querido hermano, querido amigo, por la sintonía. Y siempre recordando que el mejor ejemplo es Jesús, el mejor camino para seguir es Jesús. Le damos muchas gracias porque siempre están allí prendidos, escuchando. Y encima cambiamos los días, igual están prendidos los pibes ahí, así que bueno, le damos un aplauso grande a todos los pibes, un abrazo a la distancia. Buena noticia de parte del cielo, pronto vamos a volver a la iglesia, pronto estaremos todos juntos aquí, así que no te desconectes de las redes sociales y nos vemos pronto. Dios te bendiga. Sé parte de la gran familia de Hood TV. Entra a hoodmedios.com y conoce nuestros programas. Te acompañamos a donde vayas. Palabra de Dios, música, entretenimiento y muchas novedades. Podés acceder a nuestra radio online y escuchar nuestros programas en vivo. Hacé de tu dispositivo un cine con nuestras películas. Y en nuestras redes sociales, búscanos como @hood.tv
y en YouTube como HUT TV. HUTmedios.com es tu mejor compañía.